Amados, saludos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Aquí estamos como siempre para exponer la palabra de nuestro gran Dios por su misericordia y su gracia. Y en esta oportunidad quisiera que nosotros vayamos al libro de Josué, capítulo 19, versículo 49 y el versículo número 50. Estaremos enfocando nuestro sermón en la persona de Josué, aunque visitaremos otros ejemplos con relación al tema que nos ocupa en esta oportunidad, porque estaremos exponiendo con el tema conociendo el cristianismo por medio a la vida práctica. Conociendo el cristianismo o nuestro cristianismo que decimos tener por medio a la vida práctica. De manera que, como acabo de decirles, quisiera que ustedes lean conmigo Josué capítulo 19, versículo 49 y versículo 50. Pero antes de ello, yo quisiera que oremos al Señor pidiendo su asistencia. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y reconocemos tu gran nombre, tu gran misericordia, que no nos ha pagado conforme a como nosotros hemos actuado. Bendícenos en este tiempo y en este sermón, que tu nombre sea glorificado, tu pueblo bendecido, y que los que no conocen a Cristo procedan al arrepentimiento. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Conociendo nuestro cristianismo por medio a la vida práctica. Josué capítulo 19, verso 49 y verso 50 dice así: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Mis amados hermanos, durante mucho tiempo se ha creído que por el hecho de una persona estar en un ministerio o en diferentes ministerios en la iglesia donde esta o pertenece, eso apunta, eso significa o eso es que es una persona con muchos frutos espirituales. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de nuestro Dios, nada más lejos de esto. Es decir, por el hecho de que una persona participe en X ministerio o en todos los ministerios de la iglesia en la que pertenece, eso no dice que esa persona es una persona que da muchos frutos espirituales. Porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, los frutos cristianos, los frutos espirituales, no se evidencian por medio a los ministerios que una persona pueda tener o a los ministerios que una persona esté involucrado dentro de una congregación. Para nada. De hecho, hay muchas personas que pueden estar involucrados en muchas cosas dentro de la iglesia y no ser ni siquiera creyentes. Vastos ejemplos hay en la Biblia para eso. Para muestra un botón, usted tiene en las escrituras el mismo caso de Judas Iscariotes. Judas estaba en medio de los apóstoles, sin embargo Judas no era cristiano. La Biblia menciona a un hombre llamado Demas, quien abandonó a Pablo amando más al mundo y estaba dentro del círculo ministerial del apóstol Pablo. De hecho, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 7, versículo 20, cuando el mismo Señor Jesucristo dice allí, por sus frutos los conoceréis, le estaba hablando a sus discípulos en un medio de contraste entre sus discípulos y la manera como se estaban conduciendo, manejando los escribas y los fariseos de la época, y el Señor hace un contrapeso. Miren, ellos hablan mucho, ellos explican mucho la palabra, pero ellos no viven la palabra. Y a sus discípulos le estaba diciendo Cristo, por sus frutos los conoceréis, a ustedes y a aquellos. Entonces, la verdad es que somos nosotros conocidos por nuestros frutos, entiéndase, no por los ministerios en los que participamos o tenemos en la iglesia, sino por nuestra vida práctica, nuestra vida cristiana práctica del día a día. De hecho, aparte de haber mencionado a Judas Iscariotes, además,
Podemos mencionar a Himeneo y Alejandro, que fueron dos cristianos que luego se apartaron de la fe, y el apóstol Pablo nos relata acerca de ellos en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Escuche lo que dice allí: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Cuáles algunos se refiere el apóstol Pablo ahora? Dice él, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos naufragaron en la fe. La idea era como que estaban transitando, caminando, navegando en ella, y naufragaron, ¿sí? Se apartaron del camino. En virtud de todo esto, amados hermanos, yo quisiera, por favor, que nosotros desglosemos, desmenucemos, tratemos nuestro texto central de Josué, capítulo número 19, versículos 49 y 50, porque lo que Josué hace aquí demuestra que realmente fue un gran hombre de Dios. Yo siento una gran, y la gloria es para Dios, pero de la parte del Antiguo Testamento yo siento una gran admiración por la persona de Josué, porque fue un gran hombre de Dios. Si usted revisa la historia, lee el libro de Josué, se va a dar cuenta que Josué fue un gran hombre de Dios, que se manejó desde el llamado que Dios le hizo hasta el final de manera correcta y en los caminos del Señor, como el Señor también así le había demandado. Quisiera que leamos nuevamente Josué capítulo 19, como acabo de mencionar, versos 49 y versos 50. Lo único que en esta ocasión, para ampliar nuestra visión con lo que aquí dice, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. La leímos en la Reina Valera 1960 cuando empezamos. Yo quiero que la leamos ahora en la Nueva Traducción, Biblia Nueva Traducción Viviente, para ampliar un poquito más. Dice allí: una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, dice, los israelitas le dieron una porción a Josué. Los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él eligió Timnat Sera en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió allí. Mis amados hermanos, lo primero que quiero resaltar aquí, y como veremos en el desarrollo del sermón, es que Josué no fue un aprovechado. Josué no fue un aprovechado. Déjeme decirle, Josué como líder, como dirigente y como pastor del pueblo, pudo haber tomado, si hubiese querido, más terreno del que le dieron, del que Dios le dio, o de lo que le dio, más terreno del que el pueblo de Israel o la nación de Israel que él estaba guiando le dio. Él era el líder, era quien estaba repartiendo la tierra. Y como hay un famoso proverbio, el que reparte y reparte se queda con la mayor parte. Esto con Josué no cayó, no se aplicó. Pero repito, Josué pudo haber hecho eso, pudo haberse aprovechado, como vamos a ver en un momento dado. Pudo haber tomado más tierra, más terreno del que se repartió dentro del pueblo de Israel, como promesa del Señor. El Señor había prometido darle, regalarle, entregarle la tierra prometida, y lo hizo en este caso por medio, y ustedes conocen la historia de Josué. Y como acabo de mencionar, Josué pudo haber tomado más tierra de la cuenta. Era el líder. Miren un ejemplo allí, o recordemos más bien que Josué era el gran líder y el pastor que Dios había llamado. Observe, para recordar lo que dice Josué capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el Jordán y a entrar en la tierra que les doy. El Señor llama a Josué y le dice: ven, tú vas a sustituir a Moisés. Tú vas a entregar esa tierra a este pueblo. O sea, Josué pudo haber abierto sus ojos o su codicia y decir: wow,
qué poder tengo, qué alcance tengo, qué gran oportunidad tengo aquí. No lo hizo. Como vamos a ver, no lo hizo. Incluso era el hombre que, aparte de que Dios lo había llamado, el pueblo lo había confirmado como líder. Observe Josué capítulo 1, verso 16 y verso 17. Ellos, es decir, el pueblo, le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes. Estamos a tu merced, en otras palabras, e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. O sea, el pueblo le está diciendo, aparte de que Dios lo llama, amados hermanos, aparte de que Dios llama a Josué, el pueblo le dice: nosotros vamos a estar contigo. Nosotros te vamos a apoyar. Nosotros te vamos a obedecer. El llamado de Dios y la confirmación del pueblo tenía Josué. Tenía Josué una gran oportunidad, amados hermanos. Una gran oportunidad delante de sí. Y aquí donde yo quisiera, y no quisiera adelantarme al sermón, pero yo quisiera, mi hermano, que tú vayas pensando hacia dónde me lleva el hermano Isidro con este sermón. Y que tú vayas pensando, mi hermano, ¿quién eres tú en la práctica cuando tú tienes oportunidades cerca de ti? ¿Quién eres tú cuando tú tienes la oportunidad de aprovecharte de algo? Cuando tú tienes el poder para alcanzar o adquirir algo. Amén de haber sido el hombre llamado por Dios y confirmado por el pueblo. Estas cosas pudo haber dicho Josué y decir: bueno, yo tengo el llamado del Señor y tengo el respaldo del pueblo. Aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, como veremos, no lo hizo. No se aprovechó. Josué, amados hermanos, no hizo con la autoridad que le caracterizaba. Josué no hizo un emporio financiero, como acabo de mencionar. Josué no hizo fortunas, aunque de nuevo, repito, había sido llamado por el Señor y confirmado por el pueblo. Josué no dijo: aquí yo tengo todas las de ganar. Tengo a Dios de mi parte y al pueblo de mi parte. Y no hizo un emporio financiero. No se le conoce a Josué como un emporio financiero, pero Josué tampoco se hizo un terrateniente. ¿Cómo así, hermano Isidro? Bueno, Josué no tenía terrenos en todos los lugares. Josué no tenía una parcela en Efraín, no tenía una parcela en Manasés que le correspondía, no tenía una parcela en Judá que también o no tenía una parcela en Benjamín. Y en todas las tribus había una parcela. Josué no tenía eso. Y usted y yo sabemos que cuando una gente tiene poder y tiene autoridad, ¿sí?, se aprovecha de eso. Pero Josué era un gran hombre de Dios. Y como yo acabo de decir, Josué nos dijo: bueno, aquí hay 12 tribus y se le va a dar tierra a todos. Yo por lo menos en cada una de las tribus voy a tener un terreno para mí. Como acabo de mencionar, en Benjamín un terreno, en Manasés un terreno, en Efraín un terreno, en Judá otro terreno. No, Josué no hizo eso. Josué no se hizo un terrateniente, que significa tener tierras o a poder sobre tierras propias, adueñarse de tierras. Él no adquirió para sí más de lo que Dios le dio y el pueblo le dio. Observe nuestro texto central una vez más, de Josué capítulo 19, versículo 49 y versículo 50. Leámoslo y vamos a estudiarlo en detalle. Dos aspectos ahí que nos debe llamar la atención. Leámoslo. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Veamos las observaciones aquí, hermano. Primero, Josué, según el texto aquí, podemos inferirlo, a pesar de que era el líder, el pastor, el caudillo,
sustituto de Moisés, llamado por el Señor y confirmado por el pueblo. Sin embargo, Josué fue el último en recibir tierra en medio del pueblo. El último. ¿Y dónde lo vemos? Dice aquí el texto. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, después que terminaron eso, entonces le dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Cuando recibe Josué, el líder, el caudillo, el sustituto de Moisés, el llamado por el Señor, el confirmado por el pueblo, ¿cuándo recibe terreno? El primero, no. Después que terminaron de repartirle la tierra a todo el pueblo, a todas las tribus, entonces le dieron a Josué. El último. El último. Y amados hermanos, debemos de orar, porque esa es la enseñanza en toda la Biblia y de manera particular del pueblo del Señor. Del pueblo del Señor. El Señor no quiere que seamos lo primero en todo. El Señor no quiere que nos estén necesariamente sirviendo, sino que nosotros sirvamos. Y el ejemplo de ello, nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Que a veces los que de alguna u otra manera tenemos cierto liderazgo, pretendemos o queremos ser los primeros en todo. Bueno, eso no es el ejemplo que vemos aquí en Josué, ni es el ejemplo que vemos en Cristo, ni en los apóstoles. No, después que acabaron de repartir la tierra en heredad, los hijos de Israel le dieron entonces, dice el texto aquí, a Josué. Fue el último. Lo primero que observamos aquí es que Josué fue el último en recibir la tierra. A pesar, repito, de que era el líder, era el sustituto de Moisés, era el hombre que Dios había llamado y lo había confirmado por el pueblo. Sin embargo, no se adueñó, no se apoderó. Esto no fue una excusa para Josué decir, bueno, me queda lo primero. Aquí yo soy al que Dios ha llamado y el pueblo ha confirmado. No. Josué se encargó de la necesidad de otro y después pensó, en último lugar, en él. Como dice la Biblia, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero en segundo lugar, la decisión de que Josué tuviese un terreno o tuviese tierra no fue arbitraria. Es decir, no vino por parte necesariamente de Josué, sino bajo consenso y decisión de Dios. No fue que Josué dijo, bueno, aquí yo voy a decidir. No fue arbitraria. No vino como consenso del pueblo en primer lugar, pero también bajo dirección de Dios. ¿Y dónde lo vemos? En el mismo texto. Léalo conmigo. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Y la idea es, amados hermanos, que lo que le dieron aquí a Josué fue dirigido por el Señor. O sea, dice el texto aquí, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Es decir, Josué dijo, bueno, a mí me gustaría tener esto si es posible. Y ellos le dijeron, bueno, Josué, déjanos orar, déjanos consultar a Dios. Y dice el texto aquí, según la palabra de Jehová. Y de hecho, el Señor le dijo, vaya, denle, concédanle eso que le está pidiendo. Pero Josué no actuó de manera arbitraria. La decisión fue según la palabra de Jehová. O según, si tú quieres, la consulta de nuestro Señor. Ellos consultaron a Dios. Hermano, esto tiene que llevarnos obligatoriamente a preguntas de análisis prácticas o preguntas de análisis práctico. Y yo te pregunto, en virtud de esto, ¿cómo te manejas tú cuando tienes cierto poder de mando o cierto poder de alcance sobre algo? ¿Cómo tú te manejas en eso? Cuando tú tienes, por ejemplo, la facilidad y el poder de adquirir algunas cosas, tan solo quizás porque tú eres el líder, o tú eres el jefe de la empresa, o el director del departamento, o quizás porque tú tienes una relación de influencia con una persona allegada
con poder y que ese poder de esa persona te facilita el poder adquirir algunas cosas. Mi hermano, mi hermana, como cristiano, como hijo y como hija de Dios, ¿cómo tú te manejas en medio de las oportunidades, en medio del poder, en medio de la facilidad, en medio del alcance que tú tienes para adquirir u obtener algo? ¿Cómo tú te manejas? Mira cómo se manejó Josué aquí, amados. Miremos cómo se manejó Josué aquí. Y esto debe llamarnos la atención, mis hermanos, para ver, considerar cómo nosotros nos manejamos. Con el poder, con la facilidad para adquirir, conseguir algo. Actuamos de manera arbitraria. Bueno, yo puedo hacer eso porque yo estoy enllavado, o con una cuña, o con una relación. O yo tengo el poder, yo soy aquí el líder, yo soy aquí el jefe, yo soy el director. Yo tengo la autoridad. ¿Cómo tú te manejas, mi hermano? ¿Te gobierna la piedad y el temor a Dios? ¿O te gobierna ese corazón inclinado al mal de superioridad que todos tenemos y que debemos de manejarlos con la gracia del Señor? Es allí muchas veces donde se conoce la verdadera piedad y se ven y se conocen los verdaderos frutos cristianos que decimos tener. Es allí, no en los ministerios, como yo empecé diciendo que algunos creen. No, fulano, fulana da muchos frutos espirituales. Está en todos los ministerios. Puede estar en todos los ministerios y su vida ser un desastre. Su vida cristiana práctica ser un desastre. Nuestros frutos cristianos se evidencian por la práctica. Josué evidenció ser un hombre gobernado por la piedad y la santidad y el temor de Dios con lo que hizo. Pero no solamente Josué, les invito a ver otro ejemplo. El ejemplo de Eliseo. Mire qué tremendo ejemplo también. De control piadoso y santo de poder. Segunda de Reyes capítulo 4, voy a leer para examinar. Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8 al verso 13. Segunda de Reyes 4, 8 al 13. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida muy bien. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, yo no sé si tú estás sentado, acostado, parado, en el contexto en que tú estás estudiando este sermón, viendo este sermón, pero es de suma interés o de sumo interés que tú hayas observado, entendido y escuchado lo que pasó aquí. Y te lo voy a tratar de explicar lo más mínimo posible, lo más claro posible. Eliseo entra donde una familia rica por la misericordia del Señor. Dios puso gracia en Eliseo frente a esta familia que era rica, adinerada, y le preparan un cuarto. Y en agradecimiento o en gratitud a lo que esta familia había hecho,
o esta mujer había hecho, le envía a Giezi, su siervo, para decirle: hazme el favor, háblame con esa mujer y dile lo que ella necesita. Pero lo que me llama la atención aquí, mis hermanos, es lo que le dice Eliseo, o le manda a decir Eliseo por medio a Giezi. Giezi le dice: dile a ella que si quiere que yo hable con el rey, o si quiere que yo hable con el comandante del ejército. Mis hermanos, ¿de dónde inferimos? Donde podemos ver que Eliseo era una persona con una gran influencia en el gobierno, en el poder, en el palacio gubernamental. Eliseo tenía, por lo que está diciendo aquí el texto, la capacidad, la influencia, el poder de ayudar a una persona desde el gobierno. Podía hablar con el presidente de la república o el rey de la época, y podía hablar también con el comandante del ejército, o, para llamarlo en el tiempo presente, con el jefe de la armada, o el jefe o el director del ejército nacional. Obviamente ella, al parecer, como dice el texto, no necesitaba nada porque era una persona adinerada. Sin embargo, llama la atención, amados hermanos, y todo lo que hemos de alguna otra manera estudiado y leído el libro de Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, para examinar la vida de Eliseo, podemos ver que Eliseo, mis amados hermanos, era una persona que, aunque como lo vemos aquí, podía y tenía influencia para ayudar a otros, no se aprovechó de eso. Por ejemplo, nótese que Eliseo está aquí arrimado en un cuarto que una persona le está cediendo para que él pueda pasar el día o la noche cuando llegaba a esa ciudad a hacer trabajos ministeriales. Pero Eliseo no tenía una casa de verano. Eliseo no tenía una villa. Eliseo no tenía mansiones. Aunque pudiendo hablar con el rey y con el comandante del ejército, o pudiendo hablar con el presidente y con el jefe del ejército nacional, no lo obtuvo para sí. Eliseo no se aprovechó. Eliseo pudo haber dicho o haber conseguido el camello del año, por poner un ejemplo. ¿Sí? El carro del año, la jipeta del año ahora, pero en aquel entonces el camello o el caballo del año, o la mejor mansión del mundo. Y esto lo inferimos por lo que dice aquí el texto. Sin embargo, Eliseo no lo tuvo. Nótese que Eliseo le está diciendo: ¿tú quieres que yo hable con el rey? O sea, yo tengo influencia para hablar con el rey. Yo tengo influencia para hablar con el comandante del ejército, o el jefe del ejército nacional. Los dos son amigos míos. Yo puedo hablar con ellos. Y la mujer le dice: no, yo estoy bien. Eliseo está pidiendo favor para otros, para ayudar a otros, pero no se aprovechó para sí de eso. Mis amados, esto también dice, al igual que Josué, que Eliseo era un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. ¿Cómo habrían actuado otros? ¿Cómo habrían actuado otros en aquel tiempo? Cuando lo amarramos con algunas cosas que vemos en el día de hoy. Sabemos de personas allegados al presidente de la república, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos pasados, para que no vayan a creer que solamente me estoy refiriendo a este gobierno que recién termina, sino en gobiernos pasados, que por su cercanía, su relación con ministros e instituciones, abusaron de ese poder, abusaron de ese gobierno, de esa influencia. Eliseo no. A Eliseo no se le conoció fortuna. No se le conoció fortuna. No fue un aprovechado. Aunque tenía influencia, tenía poder y autoridad, no se aprovechó de eso. Y eso habla de la piedad y el cristianismo y la santidad de un hombre como Eliseo. Repito, mis amados hermanos, Eliseo le dijo a la tsunamita: ¿tú quieres que yo hable con el rey? Yo tengo relación con el rey, es amigo mío. ¿Tú quieres que yo hable con el comandante del ejército? O el jefe del ejército nacional. También es amigo mío. Sin embargo, Eliseo no era asimilado del ejército.
Eliseo tenía un siervo llamado Giezi, pero no tenía una escolta a su favor. Eliseo no tenía una escolta a su favor, ni un tanque de guerra, ni militares que le guardaran. Ni tenía villas, como yo acabo de decir, ni jipetas, ni camellos, ni carruajes de la época, ni casas donde pasar la noche. Esa señora, juntamente con su esposo, esa familia, le preparó un cuarto para cuando él pasara por ahí con una mesa, una lámpara, y le daban un plato de comida. Y eso habla mucho también de la piedad de Eliseo, al igual de la piedad de Josué, que no se aprovechó de los terrenos. Pudiéramos mencionar otro ejemplo en el caso de Nehemías, capítulo 5, versos 15 al 18. No lo vamos a hacer por razón de tiempo, amados hermanos, pero pensemos sobre esto, nuestro máximo ejemplo y modelo de fe y vida práctica cristiana. ¿Quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pensemos en Él. Amén de todos los ejemplos que hemos mencionado, pensemos en nuestro máximo modelo, máximo ejemplo de vida práctica, nuestro Señor Jesucristo, quien Él mismo dijo que no tenía, y era así, no tenía dónde recostar su cabeza. Aunque era dueño del mundo, dueño del universo, nuestro Señor Jesucristo no tenía dónde recostar o dónde descansar su cabeza. Y a nuestro máximo y mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que no tenía dónde recostar su cabeza, le sigue el ejemplo de los santos discípulos apóstoles suyos, quienes tampoco utilizaron nunca el poder que tenían o los milagros que hacían, nunca para aprovecharse o para beneficio de ellos. Nunca. Ningún apóstol de Jesucristo utilizó los milagros o los apóstoles para beneficiarse. Como vemos hoy, los supuestos apóstoles y profetas que tienen villas, tienen aviones, dineros a borbotones, que incluso algunos de ellos han sido señalados y perseguidos. Bueno, los apóstoles de Cristo no tenían nada. No se aprovechaban del poder que tenían, de los milagros, no eran para beneficiarse. Aprendieron de su Señor Jesucristo. No como los falsos que vemos en estos días, que dicen ser apóstoles y que dicen ser profetas y tienen de todos. Eliseo era profeta de Dios. Sin embargo, vivía arrimado, aunque tenía influencia con el rey y con el jefe del ejército. Los apóstoles tenían poder y autoridad. Sin embargo, no se aprovecharon tampoco de eso. Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Y a partir de ahí, amados hermanos, debemos nosotros de colar lo que vemos hoy, que son llamados como supuestos apóstoles, supuestos profetas, o lo que dicen ser cristianos, pero que no viven como tal. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, estos apóstoles del Señor, sin aprovecharse de su influencia, de su poder, y ni siquiera para hacer milagros para beneficio propio, amén de todo esto, trastornaron, dice la Biblia, en Hechos capítulo 17, verso 6, trastornaron, cambiaron, influenciaron la generación o la sociedad de su época. Y eso aparece tácito en Hechos capítulo 17, versículo 6. Trastornaron la época o la sociedad de su época. Y su única acusación en ese Hechos capítulo 17 era que habían llenado el mundo con la doctrina de Cristo. Esa era la acusación, no que se habían hecho ricos, que se habían hecho millonarios, que abusaban de los milagros para beneficio propio, de su influencia, no. Que habían llenado el mundo predicando acerca de Cristo. Esa fue la acusación en Hechos capítulo 17, versículo 6 en adelante. Amados, habiendo considerado el testimonio de piedad y la vida cristiana práctica, como se nos enseña en la palabra del Señor, como la vimos en Josué, como la vimos en Eliseo, como la vimos, aunque la mencionamos solamente en Nehemías capítulo 5, versos 15 al 18.
el ejemplo de piedad y vida práctica como se nos enseña en nuestro Señor Jesucristo, que siendo el universo del mundo no tenía dónde recostar su cabeza. El ejemplo de vida práctica cristiana, como lo vemos los apóstoles. Habiendo considerado nosotros todas estas cosas, yo quiero que traigamos finalmente algunas palabras de reflexión práctica para nosotros, para nuestra vida, para los que estamos en el camino de la fe, por gracia del Señor. Mi hermano, mi hermana, si tú en verdad estás en la fe, yo te pregunto, ¿te da testimonio tu conciencia de que tu estilo de vida cristiana práctica se corresponde al de una persona quien en verdad ha conocido a Cristo? Tu conciencia te da testimonio de ello. Y sí, sabemos que la conciencia después de la caída ha quedado distorsionada, dice hermanos. Pero la verdad es que también nos señala, ¿sí?, algunas cosas en las que debemos de revisarnos. Nuestra conciencia entonces nos da tranquilidad de nuestro estilo de vida, de que nuestro estilo de vida es un estilo de vida cristiana práctica. Porque como nos dice el libro de Romanos capítulo 2, versículo 24, el nombre del Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado entre los que no creen. Es vituperado, maldecido entre los que no creen por causa de los que decimos ser cristianos, pero que no vivimos como tal. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué dicen los demás a tu alrededor acerca de tu cristianismo? Cristo se preocupó por eso y le preguntó a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces yo te pregunto, mi hermano, ¿qué dicen los demás a tu alrededor de tu cristianismo? Por ejemplo, ¿qué dice tu esposa de tu cristianismo? ¿Qué dice tu esposo de tu cristianismo? ¿Qué dicen tus hijos o tu hijo de tu cristianismo? O tu hijo, ¿qué dicen tus padres de tu cristianismo? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? Tu compañero de estudio, tu compañero de universidad, tus vecinos, ¿qué dicen ellos de tu cristianismo? Recordemos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22, que nos manda a ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores de ella. Por tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, no digamos tan solo que somos cristianos. No lo digamos. No. Mostremos por la práctica de vida cristiana, mostremos que realmente hemos tenido un encuentro con Cristo, como lo mostró Josué, como lo mostró Eliseo, como lo mostraron los apóstoles. Que sea nuestro estilo de vida práctica, no nuestra boca necesariamente, sino nuestro estilo de vida práctica que diga si realmente hemos conocido o no al Señor Jesucristo. Y a ti, mi amigo que me escucha el sermón, déjame decirte, la Biblia dice que Dios juzgará. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos por medio a Él conforme hayamos vivido, sea bueno o sea malo. De manera, mi amigo, que tú vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado. Y lo único que te puede juzgar o librar, de ese juicio que te llevaría al infierno es Cristo. Te animamos, te exhortamos, te pedimos, te rogamos que vengas a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu buena palabra. Oh Señor, para esto, ¿quién es suficiente? Ni siquiera el mismo predicador ha vivido a la altura que tú demandas en tu palabra. Pero eso no le exime de tu demanda. Eso no le exime de tu demanda. Pedimos pues, oh Señor, que tú dé gracia a tus hijos de tal manera que durante estemos aquí en este mundo, en esta tierra, procuremos vivir para gloria de tu nombre. Y aun cuando resbalemos, caigamos, tropecemos, pequemos, pidamos perdón y huyamos de ese pecado, abandonemos esa práctica y vengamos a ti donde tienes
y habrá siempre misericordia. Dándote gracias te lo pedimos en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.